Ok, Carlos Andrés Castillo sí se encuentra, ¿cierto? Ok. Luis Fernando, Luis Fernando se encuentra. Marco Antonio Lavado, Nilton, Sebastián, Edgar, Sebastián tampoco se encuentra. A Nilton sí está, ¿no? ¿Quién es? Edgar Prieto tampoco se encuentra. Brandon, Presente. ok. Marlon, parece que lo vi en el Presente, estado. Ok, buenas noches. buenas noches. Y Luis Fernando, que lo he conectado, pero no me ha respondido. No sé si estará allí. Bueno, ok. No sé si tengan algún comentario antes de comenzar. Algo que decir. Inge, una pregunta, ¿la clase de hoy, o sea, va a repetir lo de la clase anterior en la clase de hoy? Sí, un poquito la clase anterior y comenzaremos con la clase de hoy. Sí, es lo que voy a hacer. La clase anterior, yo sé que tuvo muy mala calidad. ¿No? La haremos como que no la vimos, pues entonces, y eso la compensaremos con esta clase y con otras más. Obviamente no me voy a detener como en la clase pasada, solamente muy por encima para los que no pudieron asistir o los que no pudieron oír muy bien. Ok, bueno, nosotros la clase pasada comenzamos a hablar sobre el análisis de los miembros de atención. Es un tema bastante extenso, ¿no? Digamos que es la base del diseño estructural. Y luego de este tema viene el diseño de miembros de atención, ¿sí? Vamos a dar un pequeño recorrido por acá. Bueno, hablamos que los miembros de atención, esto lo va a pasar muy rápidamente, que estaban, pues, podía ser ángulo, ángulo doble, T y secciones armadas, barras redondas. Hablamos de una diferencia entre los perfiles W y los perfiles S, ¿no? Que había cierta ventaja allí con los perfiles S. Eh, ¿Qué es esto? Bueno, dijimos que la resistencia nominal del miembro es un efecto que se evalúa en función de los agujeros, ¿no? Esto lo voy a hablar lo voy a leer un poquito. Un miembro dúctil de acero sin agujeros y sometidos a una carga de tensión puede resistir sin fracturarse a una carga mayor que la correspondiente, producto de áreas. Ah, bueno, te lo va a pasar, te lo voy a aplicar de una forma más práctica. Ok. Bueno, entonces vimos que cuando evaluamos la tensión de un miembro, que eso se encuentra en el ASC en D2, para evaluar el PSUN, que es la resistencia de diseño de tensión, bueno, vimos que por el método LRPD se multiplica, muy sencillo evaluarlo, es el FY, que es el límite elástico, por el A sub G, que es el área bruta, que sería todo el área del miembro, ¿no? Que se esté evaluando. Entonces, esa es digamos que, la tensión, ¿no? Y la resistencia de diseño, le aplicamos un valor de phi. Y bueno, y también vimos que para evaluar la resistencia por el método ASD, no se usa un pi, sino que se usa un factor de omega. Y la resistencia a la tensión o la fractura por tensión es el FU por el AE.
el AE, vimos que habría que evaluarse también lo que son los efectos de los agujeros, ¿no? Donde el PHI es 0,75, eso es para todas las normas, nosotros que es una base de la ISC, para todas las normas de Latinoamérica, ya sea eh, la E090 o el título F de la NSRS. Entonces hablamos también sobre las áreas netas, ¿no? Un poco sobre las áreas netas. Vamos a pasar esto aquí para llegar a los ejercicios. Entonces, esto ya lo hablamos en una primera ocasión, y luego lo volvimos a conversar en la clase anterior, que cuando evaluamos la tensión de un miembro, básicamente que multiplicamos el área, bueno, teníamos este miembro para determinar el área neta, ¿no? Que era multiplicar el ancho, que en este caso eran 500, 500 era este que estaba acá, 500 por el espesor. Entonces, cuando evaluamos el efecto de los agujeros, en este caso lo que decíamos a restarlo por dos, lo restamos por dos porque el efecto es como si estuviesen como que despegando, ¿no? El efecto así de este miembro con este. Entonces, la zona de falla iba a ser esta o cualquiera de estas y, y le restábamos dos veces dos agujeros, 19 milímetros más un 16 más un 16. Entonces, en este caso, el área neta era 4.300. Para los que no tuvieron la clase anterior, como quién, Carlos, se está entendiendo esto. Yo sé que los demás sí pueden estar entendiéndolo. ¿Hay alguna duda con esto? No, señor. Ok. Marlon, no. ¿Cómo que? Carlos. ¿Estamos claros con esto, Carlos? Que me parece que no estuvo. Sí, sí, señor, todo claro. A ver, no oigo bien. No, no se oye bien. Ok. Entonces también evaluamos una barra en tensión que vimos que pudiese ser un templete, un templero de contraviento, una cubierta, que era una carga en tensión que estaba sometida a 42 newton, si una carga así como una barra como esta, la cual estaba sometida así, 42.000 newton o por lo que son 42 kilonewton. Entonces, la longitud eran 4 metros, ¿no? Que es lo que nos planteaba aquí el ejercicio. 4 metros. Entonces había que calcular la tensión que podía resistir y también el alargamiento. Entonces, bueno, conociendo el límite de fluencia, ese límite de fluencia tenía que ser mayor a los 42.000 newton, que era la solicitación, ¿no? Con la combinación más favorable. Entonces aquí nosotros despejábamos a G, entonces pasaba todo esto para acá, perdón, todo esto pasaba al otro lado, entonces pasaba todo a dividir. Y necesitábamos para esta tensión un área de 187 milímetros cuadrados y con un phi de 5 octavos cumplíamos, porque el área es mayor que el área del 5 octavos es mayor que 187. Ya próximamente en esta clase vamos a ver por qué o cuándo es conveniente utilizar una barra de 5 octavos o una barra de media pulgada. A veces es más conveniente usar 5 octavos, así esté hasta sobredimensionado, por un tema de que las barras de media pulgada tienden como que a doblarse y eso, entonces es como que más rígida a la de 5 octavos. Después hablaremos sobre eso. Y bueno, y una vez que conocíamos eso, revisábamos el alargamiento, que era con esta ecuación, P que pasaba a ser el PU por la longitud sobre el área de la barra, ponemos la elasticidad. Y operando aquí, convertíamos los 4 metros en milímetros y teníamos que el alargamiento era de 4,24 milímetros, ¿no? Eh, Hablamos cómo era la forma correcta o cómo se modelan este tipo de contraviento o de tensores en el modelo. Eso quedó completamente claro, ¿no? La clase pasada.
Dijimos que, bueno, que se colocan en el modelo, pero en realidad la revisión se hace manual, ¿sí? A veces tendemos a confundir, entonces colocamos algunos miembros sobredimensionados, en la cual el software no debería hacerse esa revisión con los software. Luego hablamos sobre las áreas netas, ¿no? Que está estipulado con el ISC. Comenzamos a hablar algunos términos como la línea de Gramil eh, y las líneas que pasan por el centro de gravedad. Hasta acá todo claro, supongo, se está yendo correctamente. Ok, esto ya, el efecto de los agujeros, esta es teoría que lo vimos en la clase pasada. Entonces vimos el efecto de los agujeros alternados, ¿no? Eh, que ya se había hablado de los miembros de atención, donde, bueno, si nosotros teníamos un miembro como este que iba a necesitar atención, básicamente que el, el, el agujero que se iba a multiplicar iba a ser uno. Y en este caso, como son dos, iban a ser dos agujeros, ¿no? Que eran las posibles fallas. Y también comenzamos a hablar de una posible falla de miembros alternados, donde tenemos el gran 1000, que digamos que es la dimensión vertical, y el paso que venía a ser la S, que era la dimensión horizontal. Entonces, estudiamos varias hipótesis de falla, ¿no? Que pudiese ser la ABC, primero la ABE, después pudiese ser la ACD, y que eran las posibles fallas que pudiesen ocurrir por un efecto de un momento que se genera por la excentricidad entre los agujeros. Mm, ok, esto no lo voy a leer porque ya lo leímos la vez pasada. Ok, entonces nosotros hablamos sobre esta ecuación, ¿no? S al cuadrado sobre 4G. Este no es S por 2, sino que es S al cuadrado, así. S al cuadrado sobre 4G. Ok, entonces hablamos que esta expresión sencilla se había hecho en 1922, que bueno, muchos investigadores se han dedicado como que a sacar o actualizar esta ecuación porque está un poquito viejita. Pero en realidad la diferencia entre los resultados que arrojan esta ecuación y los resultados que han realizado con ensayos experimentales no es mucha la diferencia. Entonces, de nada vale utilizar las ecuaciones con integrales dobles, triples, cuatriples, de todos esos efectos matemáticos bastante complejos. Si el resultado pasa a ser casi que el mismo. Entonces ya debemos involucrar nuestras ecuaciones de cálculo para estudiar el efecto de los agujeros, eh, esta ecuación que está acá. Entonces, hablamos que pudiesen existir varias trayectorias de fallas, ¿no? Como esta que está acá. Eh, Pudiese existir, como en este caso, puede existir la ABCD, ABDF y ABCEF, ¿no? Todo claro hasta acá. Los que no tuvieron la clase pasada, los que no pudieron Sí, oír señor. muy bien. Carlos, Sí, señor, todo claro. ok. También dijimos que en el ISC, en la tabla 17A, se muestran los gramiles que se pueden utilizar para distintos ángulos, ¿no? En función, este es un ángulo en pulgadas, el largo del ángulo en pulgadas. Entonces, eh, por ejemplo, para un ángulo de 8 pulgadas teníamos el gramil de 4 pulgadas y media, gramil 1 y gramil 2 que ya vienen estipulados. Entonces, habíamos conversado que no es conveniente que el diseñador solicite gramiles diferentes a lo mostrado en esta tabla, a menos que se presenten situaciones poco comunes debido a los costos de fabricación mayores que resultan. Ok, entonces hicimos este ejercicio que era determinar el área neta crítica de la placa, de esta placa con un espesor de 12 milímetros, eh, utilizando las expresiones de ISC, precisamente en la sesión B4.3b. Los agujeros, bueno, fueron funcionados para perno de 19 milímetros, que es aproximadamente 3 cuartos de pulgada, ¿no? ¿Cuál es la solución? Buscar la zona más crítica, que pudiese ser ABCD, ABCF o ABGF, ¿no? ABCD, esta que está acá, ya la vamos a evaluar. Entonces, bueno, ya
habíamos conversado también que a los agujeros se le debían restar, bueno, a los diámetros de agujero se le debe restar, a la zona crítica se le deben restar los agujeros. Por ejemplo, acá, bueno, 19 milímetros se le suma 1,59, ya ustedes redondearán esto y harán también una tablita de cálculo. Por ejemplo, tengo una hoja de cálculo donde solamente ya tengo cuál es la separación y cuáles son eh, el diámetro de diseño, el diámetro de cálculo que debo hacer para cada carne. Eso después se los pasaré. Entonces, bueno, 19 milímetros daba que el agujero de cálculo iba a ser 22,18. Esa vez utilizamos 22 milímetros, ¿no? Entonces, las áreas netas se calculaban de esta forma. Primero evaluamos la primera hipótesis de falla, era ABCD. Entonces, básicamente que era el área de esta sección, que venía a ser la sección tal vez era así, algo así, y era de acá de 12 milímetros, y esto iba a ser de, ¿qué es? 127 milímetros. Entonces, primero, a esa área, que era toda esta, como hacíamos un corte, iba a tener aquí un agujero y aquí otro agujero, el cual debía restarse, ¿no? Entonces aquí era 2 por 22 igualmente por los 20 milímetros, daba un área neta de 2.796 milímetros al cuadrado. Esto lo vimos en la clase pasada. Estudiábamos la otra hipótesis de falla, donde, bueno, aquí ya salía como era ABCD, donde teníamos unos pernos o agujeros alternados, había que evaluar ese efecto, ¿no? Entonces aquí ya aplicábamos la ecuación de S al cuadrado sobre 4G, que era esta que estaba acá. O sea, bueno, 227 por 12, le restábamos 3 agujeros, porque en este caso la sección iba a ser por 3 agujeros, 22 por 7, y ahora se le colocaban el efecto de esta ecuación, que el S era el paso, que son 75 milímetros, en este caso 4 veces G, el gramil era esta distancia, que es la separación de perno a perno, por 75 por 12 milímetros, ¿no? Eso da un área neta para esa hipótesis de falla, ese territorio de falla, de 2.757 milímetros al cuadrado. Y estudiamos la otra posibilidad, ¿no? de falla, donde igual también el área neta se le restaba ahora, en este caso eran 3 agujeros, porque se presentaban 3. Ahora en este eran 2 agujeros, que eran 22 milímetros, 2 por 22 milímetros por 12, y se evaluaba, bueno, como en este hipótesis de falla, el gramil iba, igual el paso era 75 milímetros, pero el gramil iba a ser 150 milímetros y daba un área neta de 2.908,5 milímetros cuadrados o 0,5. Y hacíamos un resumen de cuáles eran las 3 áreas para poder, digamos que, calcular ¿para qué se utilizan estas áreas, ingeniero? Pregunto. Yo calculo estas áreas netas, ¿para qué la utilizamos? Nadie se acuerda para qué la utilizamos. Es para calcular la ruptura. Sí, para calcular ruptura o para calcular también la tensión. Recuerda que estamos hablando de miembros de tensión. Y básicamente que lo que hacíamos era el P sub N era multiplicar el área neta por el FY. ¿Sí? Entonces, obviamente que si se iba a evaluar con el FY, había que multiplicarlo por el phi en caso de utilizar el método LRFE, ¿no? Y si iba a utilizar o si se va a utilizar para revisar la fractura, pues se multiplica por el FU. Y aquí varía el phi. ¿Cuánto es el phi para la fractura? 0,75. 75, exactamente. Entonces aquí se multiplica por 0,75. Antes de este proceso debemos conocer las áreas. Entonces de nada vale conocernos estas ecuaciones a memoria si no hemos calculado una área neta lo más adecuada posible, ¿no?
¿Cuál se utiliza? La menor de todas, la menor de todas las trayectorias, porque va a aportar menor resistencia, ¿no? Entonces, la trayectoria menor era la A, B, C, E, F, que era A esta, A, B, C, E y F, es la que gobierna. Entonces, en base a eso, es la que se debería calcular estado límite de tensión o estado límite de la fractura. Hasta acá todo claro, ¿no? Y tengo ahí una dudita. En la primera ecuación de la letra que está en rojo, dice área neta por la afluencia, y no se supone que con la afluencia es el área gruesa. Eh, sí, es verdad. Tienes razón. Esto es solamente para evaluar entonces este estado límite. Es cierto, muy cierto. Para la tensión se evalúa el área, el AG. Entonces sería, ¿qué? Este 270 por el espesor. Ese para la tensión. Y ahora para la fractura sí se evalúa el área neta restándole los agujeros. Y otro efecto que vamos a ver el día de hoy, vamos a comenzar a ver el día de hoy. Si tiene razón, Brandon. ¿Alguien más tiene alguna duda, otra duda? Marco, bienvenido. Continuamos. Entonces, bueno, después de todo esto vimos que, bueno, que era pura formalidad mía hacer todos esos cálculos, porque básicamente que por apreciación nos damos cuenta que la zona de menos trayectoria era esta, ¿no? Entonces, como que revisar todo esos estados, todas esas áreas, una pérdida de tiempo, ¿no? Pero básicamente que uno analiza cuál es la menor trayectoria y esa es la que tenga más agujeros y esa es la que se utiliza para calcular. Pues no hace falta calcular todas las trayectorias que pudiésemos nosotros estimar. Había otro ejemplo, ¿no? De las dos hileras, aquí calculábamos qué, la trayectoria y aquí vamos a determinar el paso, ¿no? Ya no era el área, sino el paso. Eh, bueno, los agujeros también se funcionaron para perno de 19 milímetros. Entonces, primeramente, nosotros, ¿qué hicimos acá? Son 19 por 1,9, pues 22 milímetros. Entonces, evaluamos este primer estado que está acá. Obviamente, ese no es el que debería gobernar, pero hay que revisar. Ah, no, mentira. Revisamos esto, como era para revisar el paso, revisamos este estado que era como que el más sencillo de, de calcular. Y después, con este que está acá, hacíamos nosotros una igualación, ¿no? Para que el paso de ABC fuese el mismo paso de DEF. ¿Por qué se hacía? Bueno, se hacía porque en este ejercicio lo que se buscaba era igualar las resistencias netas de las secciones transversales de los elementos. ¿Por qué? Porque esto asegura que ambas secciones, tanto esta sección como esta sección, puedan resistir las mismas tensiones. Entonces, por eso se igualaba. Recordemos que el paso afecta en el área neta. Entonces, bueno, teníamos que eh, DEF iba a ser igual a 75, eh, que era toda la altura, ¿no? 75 por 20, por 2, en este caso era 2, por 22 milímetros, más ese al cuadrado sobre 4,25. Eso era igual, o sea, si se operaba esto, quedaba 31 milímetros por ese al cuadrado sobre 100 milímetros, operando esto, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque aquí lo que se busca es el paso y en esta ecuación está el paso y está el gramil. El gramil, pues ya lo conocíamos, pero el paso no. Entonces, por eso no operábamos esto acá. Quedaba así. Luego, igualando, este era el resultado de F, que se está acá. Entonces, igualábamos, bueno, ahí estaba. Igualábamos DF, haciendo esta igualación, ABCD de DF
quedaba que 53 milímetros era igual que este que estaba acá, ¿no? Eh, bueno, luego despejábamos esto acá y quedaba que el paso iba a ser igual a 46,9. Ese día tuve un errorcito, ¿no? Que después lo corregimos. Ya está aquí, está la corrección hecha. 46,9. ¿Sí? Estamos claros hasta acá, ¿no? Yo creo que aquí, pues, en la clase pasada, a algunos le causó confusión, porque fue como que el paso más largo. ¿O no? ¿O estamos claros? Inge, ¿ese 100 de dónde es que sale? ¿O ese es el error? ¿El qué? El 100 que está encerrado en el cuadro rojo, en la ecuación, hay un 100 milímetros. ¿Ese 100 de dónde sale? Ah, el error aquí era este, porque no era 75, era 25 milímetros. Porque era el paso que había de aquí hasta acá. Antes operábamos, el error era que operamos esto y daba, ¿qué? Daba 300. Aquí yo lo corregí, pero no borré. Aquí es 25. Y ya operando esto, daba este resultado. No sé si lo entienden o lo opero paso a paso para que se pueda ver. Sí, simplemente que en la primera ecuación dice 75, pero debería ser 25. De resto, las ecuaciones quedaron bien. Ok, sí, sí, me equivoco. Ahí fue que no lo cambié. Los demás también. Continúa entonces. Carlos Andrés, Edgar, Luis Fernando, Marco Antonio, Marlon, Milton. Estamos bien. Sí, sí, señor. No hay que irse. Ok, listo. Ok, entonces dijimos que esta regla de S al cuadrado sobre 4E era solo una aproximación o era una simplificación de la compleja variación de esfuerzo. Hay una cantaleta ahí, ¿no? Entonces se simplificaba de todo ese estudio, todo ese ensayo que habían hecho. Se utilizaba el S al cuadrado sobre 4G para poder considerar el efecto de los agujeros alternados. Entonces, la especificación del ESC no incluye un método para determinar los anchos netos de las secciones que no sean placas y ángulos. Para canales, secciones WS y otras, los espesores del alma y el patín no eran los mismos. Ahora, el ingeniero Vega, sí, esta vez está más claro ya. Vega Prieto. Ok. A ver, que si los valores están escalonados, es necesario multiplicar estos valores por el peso. Ah, bueno. Eh, Aquí dice que si los agujeros están escalonados, es necesario multiplicar los valores de S al cuadrado sobre 4G por el peso aplicable para obtener un área. Este procedimiento se explica en el siguiente ejercicio. En consecuencia, es necesario trabajar con áreas netas en vez de anchos netos. Si los agujeros se sitúan en línea recta o a través de estos miembros, el área neta puede obtenerse simplemente esto por acá en el detalle. Entonces, hacíamos un ejercicio como este, ¿no? Determinamos el área neta de un perfil W12 por 16, donde el área bruta era 3040 milímetros cuadrados. Y bueno, aquí estamos suponiendo que los agujeros eran de pernos de 25 milímetros. Primero se debe determinar el, el qué, el agujero. Y acá, como lo que sucede, este método es porque como los patines acá tienen un T sub F, ¿no? Y esto tiene un TW y son distintos. Sí, obviamente que este proceso lo que hace es que a todo el área bruta
se le restaba el área de los agujeros como tal. ¿Sí? Entonces, en este caso, esto lo veíamos en una sección y esto lo veíamos en una vista lateral, donde también se podían estudiar lo que eran varias trayectorias de falla, como el ABDE, que es el precisamente que se está evaluando acá. Pudiese ser también el ABCDE, o así se pudiese evaluar. Entonces, si evaluamos esta sección, toda esta área bruta se trataba dos veces por 28 milímetros por el alma, que era 5,59. Solamente acá se aplicaba este espesor porque está en el alma, ¿no? Se da un área neta de 2.726,96 milímetros al cuadrado, ¿no? Había otra, había otra trayectoria de falla que iba a ser esta, ABCDF, donde igual al área bruta se le restaba ahora los tres agujeros que había por el espesor que era 5,59 y acá se le sumaba dos, porque tenemos dos gramiles, ¿no? Perdón, se le restaba esto, ¿no? Los tres, más dos y se multiplicaba el S, que era el paso, y 4 por 75. Esa vez habíamos consultado, porque yo he dicho que eran dos veces, entonces se estudia una sola trayectoria, ¿no? Por el espesor. Y eso nos daba un área bruta, o perdón, un área neta de 2.663,61. Fíjense que, ¿por qué yo estoy aplicando todo eso paso a paso? ¿Alguien me puede decir por qué yo estoy aplicando todo eso paso a paso? Para los que tienen más experiencia en diseño estructural de acero. Por ejemplo, Brandon, que se ve que tiene más experiencia. Pues o sea, lo hablo desde mi punto de vista, pues yo lo hago paso a paso Mm. para posteriormente aplicarle el retraso por cortante, ¿sí? Para calcular pues ya las áreas netas efectivas. ¿Qué En ese retraso momento no recordaría otra importante? respuesta más. ¿El retraso importante qué es? Pues el factor de U, el factor que se le aplica a U para Mm. hallar el área efectiva. ¿Alguien más me puede comentar algo sobre eso? Ok, sí, bueno, eso es así. Luego de este paso viene ese paso. Pero en realidad, esto que estoy haciendo acá lo vamos a utilizar para el diseño de conexiones. ¿Sí? Cuando estemos diseñando las conexiones a cortantes o a momento, estos pasos no pueden pasar desapercibidos. Y ya lo van a saber y pues van a entender bastante y no me voy a detener a explicar esto. Ok, todo claro hasta aquí, ¿no? Con las áreas netas. No hay dudas, están expertos calculando áreas netas, todo bien. Que como no hay duda, entonces vamos a evaluar el tema que vamos a comenzar a ver, también de miembros de atención. En este caso ya no son las áreas netas, sino las áreas netas efectivas. Y ahora sí, pues ya no voy a ir tan rápido como tal. Voy a leer acá. Si un miembro que no sea una barra o una placa plana se somete a tensión axial hasta que ocurre la falla en su sección neta, el esfuerzo real de falla-tensión probablemente será menor que el obtenido en una probeta, ¿sí? Que un ensayo de laboratorio, a menos que las diversas partes que conforman la sección estén conectadas de manera que el esfuerzo se transmita uniformemente a través de la sección. Si la fuerza no se transfiere uniformemente a través de su sección transversal de un miembro, habrá una región de transición de esfuerzo no uniforme que irá de la conexión de miembro a lo largo de cierta distancia.
Tal vez ni se entendió, ¿no? Ya lo vamos a ir viendo con ejercicio y todo lo demás, como siempre hemos hecho. Pero aquí tenemos un ángulo que está conectado por una sola ala, ¿sí? Este muy bien pudiese ser un caso donde haya que calcularle el área neta efectiva. Ojo que fíjense lo que hemos estado evaluando. Primero evaluamos estado límite de tensión, luego calculamos el área neta y ahora vamos con el área neta efectiva, que son cosas totalmente distintas. Esta situación mostrada en la figura A, en donde un miembro de tensión de un ángulo individual está conectado únicamente por un ala, como esta que está acá, ¿no? En la conexión, la mayor parte de la carga es soportada por el ala, que es esta que está acá, ¿no? Y se requiere la distancia de transición mostrada en la figura B para que el esfuerzo se reparta uniformemente a través del ángulo. Entonces, en otras palabritas, tenemos un ángulo, hubiese estar conectado, no sé, a una placa, ¿no? Y ese ángulo está sometido a tensión, si eso lo estamos viendo en una sección transversal. Si lo vemos en una vista lateral, vamos a ver que existe una región a la cual se le llama región de transición, ¿sí? El cual esa región la vamos a ir explicando en este proceso. Eh, en este caso, el esfuerzo en la región de transición puede ser mayor que el FY. Entonces, ¿qué sucede si el esfuerzo en esta región de transición es mayor que el FY? Pregunto, ¿qué sucede si el esfuerzo en esta región de transición, que tiende a ser mayor que el FY, qué sucede con el material? Falla, ¿ok? ¿Y falla por qué? Puede fallar por fractura, puede fallar por fluencia, puede fallar por rotura. Falla por fluencia, En este caso, falla por fluencia. ¿Por qué falla por fluencia? porque se supone que en la fluencia es el área gruesa y ahí estás. Exactamente, y estamos diciendo aquí que el esfuerzo de transición es mayor que el FY. Ojo, ingeniero, que todo lo que yo estoy diciendo no es inventado mío, obviamente. Esto yo hago un resumen de muchas bibliografías que tengo y mucho que leo, le hago un resumen y lo plasmo aquí. No, no es que esto lo inventó el ingeniero John Rodríguez, no. Entonces, esto que está acá es lo que decía el ingeniero colega Brandon. Esto es lo que se conoce como el retraso por cortante, ¿sí? Tal vez no esté claro, pero vamos a seguir hablando de este de retraso por cortante. A ver, ¿se oye? Sí, ¿Aló? señor. Sí, ¿Aló? señor, ¿Se se le oye. oye? ¿Sí me Sí, copia? ingeniero. Sí, señor. Ah, lo que pasa es que cuando veo el micrófono no veo que como que me está copiando la voz, porque está lloviendo un poquito. Entonces pensé que no me estaban oyendo. Bien, vamos a continuar entonces. En la región de transición, el esfuerzo en la parte conectada puede fácilmente exceder FY, que es el límite de fluencia, ¿no? Y puede entrar en el rango de endurecimiento por deformación. Ya a estas alturas no me voy a poner a explicar qué es el FY, qué es el endurecimiento por deformación, porque ustedes pueden saber hasta más que yo, porque hicimos una prueba y salieron muy bien. Ah, las pruebas se las voy a pasar también los resultados de la segunda. A menos que la carga se reduzca, el miembro podrá fracturarse prematuramente, ¿sí? Ese es el efecto que ocurre allí. Eh, Fácilmente excede FY, sale del límite elástico y entra endurecimiento por deformación y puede fracturarse prematuramente. Entre menos nos alejemos en la conexión, más uniforme es el esfuerzo. En la región de transición, el esfuerzo cortante se ha retrasado, ¿sí? Que es esto que está acá. Y el fenómeno se conoce como retraso por cortante, ¿no?
que es lo que estaba comentando el ingeniero Brando. Eso es lo que sucede allí, este efecto que está allí. Por eso se conoce retraso por cortante. En una situación así, el flujo de esfuerzos de tensión entre la sección transversal del miembro principal y la del miembro más pequeño conectado a este no es 100% efectivo. Consecuentemente, no lo dice John Heider Rodríguez, lo dice la especificación del ISC en D3, que lo pueden buscar. Estipula que el área neta efectiva, es decir, AE, de dicho miembro se determina multiplicando el área, que es el área neta, que ya sabemos cómo se calcula el área neta, ¿no? O el área bruta, o el área directamente conectada, por un factor de reducción, que era lo que comentaba Brandon. Vamos a darle acceso otra vez a... Ese factor de reducción es U, que es lo que se conoce como reemplazo por constante. El uso de factor de factor tal como U toma en cuenta de manera muy sencilla la distribución no uniforme de ese esfuerzo. Entonces, cuando calculamos el área neta efectiva, tenemos que calcular el área neta y luego multiplicarlo o alterarlo por el valor de U, que es el valor de retraso por constante, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar esa especificación? Obviamente que lo van a encontrar en su norma local, pues en su reglamento local, el título F de la norma, sí, el título F de la NSR10 o la S90, ¿no? Hasta acá estamos claros, ¿no? ¿Se está entendiendo? ¿Qué es lo que, cómo se calcula el área neta efectiva? Bueno, que no sea Brando, porque Brando está claro. Y lo demás, ¿sí están Y entendiendo? el concepto de región no, no me la verdad no lo he podido captar. Ya va, Marlon. ¿Puede hablar un poquito más? No te entendí muy bien. ¿Puedes repetirlo? Dije que el concepto de región de transición y por ende lo del retraso constante no lo he podido captar muy bien. Allá. Fíjense, hay una zona, hay una zona de esfuerzo, ¿no? Que a mí me pasa que no, eso se va a ver un poquito más adelante. Hay una zona que va desde el centro de la conexión y esa zona, que ya se ha evaluado muchas veces, eh, es una distancia. En esa distancia que está allí, es la distancia que se conoce en la región de transición. ¿Por qué? Porque esa región de transición es donde esa zona, por el efecto de la excentricidad y la tensión que está actuando, el esfuerzo que se genera allí supera el FY. Entonces, si nosotros en otro caso tenemos un miembro que está sometido a tensión y esa miembro tiene uno, dos, tres. Y aquí, si lo vemos en una vista lateral, eso quedaría más o menos así. Bueno, vamos a colocarlo más hacia acá. Y quedaría así. Una conexión que la van a ver ustedes de aquí en adelante muchas veces. Y tiene tres pernos. Entonces, ese valor de U se evalúa de acá hasta acá por la tensión. Eh, ya teniendo el área neta, ¿no? Esa zona de transición que pudiese ser fácilmente esta, es decir, de acá hasta acá, es donde ocurre este fenómeno. Y ese fenómeno, que es decir, que el FY se puede superar, pasa endurecimiento por deformación, y ¿qué sucede? Que puede afectar puede llegar una fractura prematura, ¿no? Porque la conexión es muy cortica, eso es lo que se dice, pues. Obviamente, si
Si la conexión es cortica y el valor es muy pequeño, entonces la resistencia de la conexión que está sometida a tensión es menor. Entonces, si yo aumento y le coloco una conexión más grande, entonces ese valor va a aumentar lo que es esa resistencia. Entonces, el retraso por cortante es ese efecto que sucede allí. Y el retraso por cortante puede verse, ojo que no siempre es así, puede verse como que reducido si nosotros aumentamos la longitud de la conexión, de una conexión que esté sometida a tensión. Eso es el retraso por cortante. Ya lo vamos a ir aclarando un poquito más. ¿Sí? Lo que pasa es que este es un ejemplo muy simple. Este es un ejemplo de un ángulo que está conectado a sí, pero pudiese ser otro escenario. Ya lo vamos a ver. Entonces, esto es lo que ese efecto para esa área, porque aquí van a afectar estas áreas y los pernos alternados, ese efecto de reemplazo por cortante y de ese efecto de endurecimiento por deformación, fácilmente nosotros lo que utilizamos es un factor de U. Ese factor de U te está considerando el factor de reemplazo por cortante en esa zona de la conexión. No sé si se entendió un poquito más o seguimos igual. Bueno, Ya lo vamos a ver. Vamos a continuar con la clase y ya poco a poco lo vamos a ir aclarando más. Ok, entonces, ese valor de reemplazo por constante ya sabemos que el área efectiva es igual al área neta multiplicado por U, perdón. Entonces, bueno, lo que estaba diciendo, el U toma en cuenta de manera muy sencilla la distribución no uniforme de esfuerzo, que esa distribución no uniforme es la, la que hace que el esfuerzo de transición sea mayor que el FY, llegue a la dirección de formación y llegue a la fractura prematura. Para eso se afecta el área se afecta por el valor de U. ¿Qué es el valor de U? El valor de coeficiente de reducción U está afectado por la sección transversal del miembro y por la longitud de la conexión, como le estaba conversando. El ángulo mostrado en la figura A está conectado en su extremo solo en uno de sus lados. Entonces, se fijan acá, tenemos en la figura A que el ángulo está conectado solo en un lado, ¿no? Ah, puede verse fácilmente que su área efectiva puede resistir tensión. Para resistir tensión puede incrementarse considerablemente, reduciendo el ancho del lado no conectado y aumentando el del lado conectado como se muestra en la figura B. Ok, fíjense. Por lógica, nosotros vemos acá que hay un ángulo de lados no iguales, ¿no? De lados no desiguales. Entonces, obviamente, si yo conecto el ángulo de lados desiguales por el lado más pequeño, no va a ser igual esa resistencia a que yo la conecte por el lado más largo. Entonces, fíjense que aquí aparece un factorcito que también es importante tenerlo en cuenta, que es el X raya, ¿no? Este X raya, aquí lo lee, reducción del retraso importante y por lo tanto X raya mediante la reducción de la longitud del ala no conectada. Este X raya es un factor que está afectado por la longitud de la conexión al centro de gravedad, que será más o menos por ahí, de la conexión. ¿Sí? Ya lo vamos a ir bien. Ojo que estos son temas que son un poquito complicados de entender cuando estamos iniciando en esto. ¿Sí? Igual como el tema anterior también era un poquito complicado, ya obviamente ya lo dominan. Digo yo que lo dominan. Ok, continuamos. Otra medida de la efectividad de un miembro es la longitud de la conexión, como hablamos, ¿no? Lo que pasa es que me adelanté un poquito. Entre mayor sea la longitud, será más uniforme la transferencia de esfuerzo en la parte sin conectar del miembro.
Entonces, en otras palabras, si se usan tres pernos 75 milímetros de centro a centro, el área efectiva del miembro será menor que si se usan tres pernos a 100 milímetros de centro a centro. Entonces, a mayor longitud de la conexión, mayor área efectiva. O sea, a mayor área efectiva, vamos a tener mayor resistencia del miembro a la fractura, ¿no? Al estado límite que se esté evaluando. Ok, acá yo creo que todavía seguimos teniendo eh, dudas, ¿no? Entonces ya vimos que el área neta efectiva se tiene que multiplicar por un valor de U, que es un valor de retraso por cortante, para tomar en cuenta que el esfuerzo allí puede superar fácilmente el FY, que empieza el estado límite de endurecimiento o la zona de endurecimiento por deformación, que llega a la fractura, ¿no? Y también tenemos un valor de X raya, que es donde X raya es un valor que se toma en cuenta desde la distancia de la conexión al centroide de gravedad del miembro que se está conectando. ¿Sí? Entonces, ¿para qué funciona? Ya nosotros hemos conversado vimos esta ecuación, ¿no? AE, que es la N por U, pero este valor de U también se calcula, ¿sí? Ese no es que nos vamos a sacar un sombrero. El valor de U se calcula de esta forma. Bueno, vamos a leer aquí. Si una carga de tensión debe transmitirse por medio de pernos, perdón, disculpen. Ese valor de U, es decir, el valor de retraso por cortante, es distinto si se va a calcular para un miembro pernados o para miembros soldados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el área neta no es igual para un miembro soldado que para un miembro pernado, porque para un miembro pernado tenemos presencia de agujeros, ¿no? Entonces vamos a hablar de miembros pernados. Si una carga de tensión debe transmitirse por medio de pernos, el área bruta se reduce al área neta del miembro, ¿sí? Porque ya el área bruta se le afecta, se le agrega el factor de, ¿de qué? De los agujeros, tenemos el área efectiva y después calculamos el área neta efectiva y luego ese área neta se altera con el valor de retraso por cortante. Y el retraso por cortante, por ejemplo, para este caso, pudiese ser U, que es igual a 1, menos que se le afecta eh, el centroide X raya, que es el centroide del miembro, sobre la longitud de la conexión. ¿Sí? La longitud L es usada a la distancia entre el primero y el último perno, como le dije, ¿no? Si tenemos un miembro así, se lo vuelvo a repetir para que quede claro, aunque esto se va a ver más en la práctica, se va a entender más. Tenemos esto así, esto así, esto así. El valor L que afecta, porque yo dije que era el valor U, porque afecta directamente al cálculo de U. Entonces, L es este. Entonces tenemos L, tenemos X raya, entonces este valor es menor que U. Después vamos a ver qué sucede. Hay que hacer unas comparaciones allí, que si el valor supera ciertas eh, límites, ¿no? De cálculo, cómo se calcula, eso vamos a ir viendo. Pero el principio que estamos viendo ahorita es esto. Ya sabemos que U es retraso por cortante. Entonces, la longitud, L es usada en la distancia entre el primero y el último perno en línea. Cuando hay dos o más líneas de perno, L es la longitud de la línea con el número máximo de pernos, ¿sí? Si hay dos líneas, entonces en una hay más pernos, se usa esa, ¿no? Porque es la línea de mayor número de pernos. Si los pernos están a tres bolillos, L es la dimensión fuera entre los pernos extremos a una línea.
notará usted que entre más larga se vuelve la conexión L, la conexión, es decir, L, más larga resultará U, así como el área efectiva del miembro, ¿no? Es decir, se afecta con este valor, ¿sí? Se afecta con este valor se hace pequeñito, entonces lo que se hace pequeñito, este valor aumenta, entonces L afecta directamente a U. ¿Qué es U? Pregunto qué es U. ¿Por qué? Porque ahora hay que llamar las cosas por su nombre, ¿no? U puede ser cualquier cosa. En este caso, qué es U? Pregunto. U es, Coeficiente de reducción. dígame, El coeficiente de reducción. sí, donde ese coeficiente toma en cuenta el retraso por, ¿por qué? Retraso porque vamos a decir tan activos. Cortante, cortante. Exactamente, por cortante. No se pongan a inventar nada. Eso ya viene de muchos, muchísimos ensayos experimentales. Ya han hecho muchas pruebas, entonces se ha determinado que para tomar en cuenta ese efecto se usa el valor de U. ¿Estamos claros con eso? Ya ve que hay unos que están muy callados. Sebastián, Nilton, Marlon se estaba participando. Marco Antonio, ok. ¿Sí se está entendiendo, Sebastián, la clase de hoy? Digamos que el inicio del tema que estamos conversando. Ok. ¿Qué me dice Luis Fernando? Exactamente, con el ejemplo obviamente que se entenderá mejor. Teoría, cuando estamos empezando, tal vez no se entienda bien, pero cuando veamos ejemplos, que es lo que a nosotros nos gusta, no ver los cálculos. Ok, entonces, Luis Fernando, ya entendemos lo que es reemplazo por cortante, porque la distancia se toma en cuenta, porque el L, que es esa distancia de U, que es ese valor de U. Esto no es todo en el diseño de estructuras metálicas. Y ojo que solamente estamos hablando de análisis porque estamos analizando las ecuaciones. Ok, son, cuando hablamos de pernos a tres bolillos, ¿a qué se refieren los pernos tres bolillos? ¿Alguien sabe qué son los pernos tres bolillos? Los perros tres bolillos, bueno, no sé, pueden ser que en sus países lo llamen de otra forma, pero son pernos que van así, ¿sí? Estos son pernos tres bolillos. Fíjense aquí dice, L es la dimensión afuera entre pernos extremos, ¿sí? Buscamos los pernos extremos, entonces L pasa a ser la dimensión fuera entre pernos. Ese pasa a ser L. Eh, a una línea. Nota usted que entre más larga, bueno, entonces ya conociendo L, afectamos esta ecuación, hay que buscar el centroide o el centro de CG o el centro de gravedad del miembro para poder calcular U, donde U es reemplazo por cortante y se usa para calcular el, el área neta efectiva, ¿no? De un miembro pernado. Ok, con eso. Veremos en los capítulos de conexiones que la efectividad de los conectores, en alguna medida, sí se usan, que la efectividad de las conexiones afecta de alguna medida si se usan conexiones muy largas. O sea, es decir, que vamos a ver en el capítulo de conexiones que utilizar conexiones muy largas tampoco es muy ventajoso, porque vamos a utilizar conexiones muy largas para que el retraso por constante sea cortico. Pero vamos a ver en el capítulo de conexiones de que eso no es como que muy recomendable como tal. Sí, estamos claros. Vamos a continuar. Un momentico allí.
Ya va. Ok. A ver, creo que no tengo- Ok. Continuamos. Ok, fíjense. Esta tablita la van a ver mucho en sus normas. Algunos ya lo deben conocer mejor, o como ejemplo de Brandon, ¿no? Que diseña. Ok, miembros pernados. En sus normas van a encontrar una tablita, si no es muy similar, es la misma. Es la misma. Eh, vamos a interpretar esta tabla. Esta tablita es para calcular el valor del retraso por cortante, que es el factor de U. Fíjense, hay varios casos. Aquí tenemos 8 casos. El primer caso, todos los miembros en atención donde la carga de tensión se transmite directamente a cada uno de los elementos de la sección transversal mediante sujetadores o soldadura, excepto los 4 y 5, ya lo vamos a ver. Para estos casos, U es igual que 1, ¿sí? Ahora, el caso 2, todos los miembros de tensión, excepto las placas y los HSS. Cuando hablamos de los HSS, ¿a qué nos referimos? Que no sea que no sea eh, Brandon. Los HSS, ¿a qué nos referimos? Excepto placas y HSS. ¿Se recuerdan? ¿Qué son los HSS? Tubos, ¿no? Sí, bueno, son perfiles tubulares. HSS son perfiles tubulares, ya hay varios perfiles tubulares, ¿no? Eso lo vamos a ver en otras clases más adelante. Entonces, ahí se efectúan perfiles placas y perfiles tubulares, donde la carga de tensión se transmite a algunos, pero no a todos los elementos de la sección transversal, mediante sujetadores o soldaduras longitudinales en combinación con soldadura transversal, en forma alterna para W, M, S, HP, H, I, eso no. Entonces, fíjense que aquí tenemos estos casos que, bueno, no se ve, de esto lo veremos en otro documento, pero solamente para que vayan conociendo estas tablas. ¿Qué tenemos aquí? Lo importante para calcular el retraso por cortante de un elemento o miembro a tensión donde se va a conectar. Pues necesitamos conocer estas ecuaciones. Fíjense que para estos casos utilizamos U, que es igual a 1, el retraso por cortante es igual a 1, menos X raya, que es la distancia entre miembros, el centro de gravedad, dividido entre la longitud. O sea, X va a cambiar en función de la sección que se esté evaluando. Fíjense que si algunas veces nosotros optamos por utilizar este tipo de opciones, algo así, algo así, va a llevar aquí una sección, más o menos, aquí a pulso, así. Hay casos en que nosotros acá reforzamos con una placa. Aquí sí le voy a preguntar a todo en general, incluyendo a Brandon, ¿por qué nosotros recolocamos esas placas en el alma? ¿Cuál es la razón? Rigidez, tal vez aumentar rigidez. ¿Cómo? Tal vez aumentar la rigidez. ¿Quién comentó eso? Marlon. Marlon. Sí, pues, puedes hacer eso. Por ahí está cerquita. Carlos, ¿qué me dice? ¿Por qué usted le colocaría esas placas a esa sección de un miembro? Para aumentar el área. Exactamente.
Edgar, ¿por qué le colocaría esas placas también en el alma? ¿Cuál es la razón de aumentar el área? Lo que dijo Carlos está muy bien para aumentar el área, pero ¿con qué fin? ¿Alguien puede decir sobre eso? Pues se conectan ahí en el alma primero porque está diseñada solamente articulada para transmitir cortante. Y pues como las placas en ese sentido tienen harta oposición al cortante debido a la cantidad de área que tienen. Ok, sí. Eh, sí, sí, por ahí puede estar. Y si yo tengo un perfil así de X equidistante, aquí estoy viéndolo en una sección longitudinal, ¿sí? Y yo le coloco una placa desde acá hasta acá. ¿Cuál sería el fin de colocarle esta placa por toda la sección longitudinal? ¿Qué me dice Luis Fernando? Hay un estado límite que no lo hemos conversado todavía, que es la resistencia del perfil al cortante, ¿sí? La resistencia del perfil al cortante, obviamente que sabemos desde el pregrado que los cortantes son cargas que actúan perpendiculares, ¿no? Entonces, esta zona de acá la vamos a descartar, no va a resistir cortante, y esta zona de acá también la vamos a descartar, no resiste cortante, ¿no? O por ejemplo, o por lo menos en esta situación. Aquí lo que va a resistir cortante solamente es esta sección, ¿no? Esta sección que está acá, toda esta que está acá. Y a veces, pues se presentan situaciones donde los perfiles comerciales no cumplen con resistencia cortante, ¿no? Cumplen para otras solicitaciones, pero no para cortante. Entonces puede pasar que nosotros para reforzar el alma, para resistir cortante, bueno, le colocamos nosotros unas placas longitudinales. No siempre, no es común, pero pues, puede presentar ese caso, ¿no? Puede ser el caso de un reforzamiento en la estructura, ¿no? Le cambiamos el uso de estructura, no cumple esos perfiles por cortantes, no podemos aumentar, entonces es más económico. Vamos a cortar una placa por un lado. Entonces, si vamos a calcular la tensión, donde vamos a utilizar o vamos a verificar el reemplazo por cortante, y si nos presenta esa situación, fácilmente este caso que está aquí, donde, bueno, y donde yo calculo, si estoy calculando de esa sección, ¿cómo calculo X? Bueno, X se calcula de esta distancia, ¿no? Obviamente aquí no se ve muy bien, pero si ustedes lo buscan en sus normas, lo pueden ver más amplio, que debería ser la misma. Esa es una situación. Ahora fíjense que hay otra situación donde tenemos unas placas aquí y otra placa acá, ¿no? Que también puede ser una situación donde ustedes pudiesen presentarse. Esa situación normalmente se pueden llamar placas de asiento. Y eso ya no es para reforzar el alma, sino ya para reforzar las aletas. Está bien, Marco, no hay ningún problema. Ingresa desde el teléfono. Yo voy a tomar un momento aquí porque estas tablas tienen que los ingenieros dominar un poco, mientras puedes ir ingresando. Entonces, esta situación ya no ya no es, porque cuando es así se evalúan estados del alma, se le evalúan estados de las aletas o de los patines, eh, y precisamente pues puede verse la situación, ¿no? Donde reforcemos. A mí me pasó una vez que diseñé una estructura, estaba dirigiendo la obra a un arquitecto, hizo lo que quiso, entonces luego estaban fallando los perfiles, bueno, tocó que reforzaran, ¿no? Reforzar los perfiles así de esta forma. En caso de que le suceda eso, tienen que tomar el valor de X bajo esta situación. Aquí tenemos también para un ángulo o para una sección T, donde fíjese que la sección T, la distancia de aquí hasta acá. Ya eso se va a aplicar un poquito más.
¿Para qué se usa X raya? Para evaluar el retraso por cortante. Ok, estos son los tres casos donde se puede utilizar este tipo de ecuación. Vamos a otro caso que se especifica en el ASC. Todos los miembros de tensión donde la carga de tensión se transmite solamente por la soldadura transversal o algunos, pero no a todos los elementos de tensión transversal, es decir, soldados. U es igual a uno y el área neta de los elementos directamente conectados. Es decir, el área neta es el área de los elementos directamente conectados. El área neta y ya. Este es otro ejercicio que ustedes lo van a ver muchísimas veces, ¿no? Ustedes me dirán, ah, ingeniero, pero que eso con la idea estática nosotros lo hacemos en un parpadeo. Sí, lo que tienen experiencia lo hacen en un parpadeo. Y cuando ustedes tengan experiencia lo van a hacer sumamente rápido, van a ver que es muy fácil calcular. Pero el IDEA le va a dar estos resultados. Entonces, si ustedes no saben o no tienen, no digo que no saben porque eso se escucha muy feo, no tienen la capacidad de interpretar el por qué el IDEA hace estos cálculos, pues somos operadores de software, pero no estamos nosotros actuando como ingenieros. Este caso que es el caso 4 placas donde la carga de tensión se transmite solamente por soldadura longitudinal. Es decir, tenemos una placa, soldamos otra placa que está acá y la resistencia y la tensión solamente se va solamente se va a resistir, valga la redundancia, por la soldadura que se van a colocar. Entonces, fíjense que tenemos unos parámetros que W, donde W es el ancho del miembro conectado menor, y tenemos L, donde L es la longitud de la soldadura que viene a ser en la que acá. Entonces, bueno, vamos a conectar esto. ¿Qué valor de retraso por constante utilizamos para calcular el área neta efectiva? Pueden presentarse una, dos, tres condiciones. Si la longitud de la soldadura, si la longitud de la soldadura es mayor o igual que dos veces el espesor eh, perdón, el ancho del miembro conectado, más pequeño, el valor de U, que es el retraso por cortante, eh, es igual a uno. ¿Por qué es igual a uno? ¿Por qué es igual al 100%? Porque recordemos que cuando la longitud es mayor, se reduce ese efecto de retraso por cortante, ¿no? Es decir, la soldadura se hace más resistente. Entonces no hace falta afectar el área neta por un valor de U. Entonces pasa, es uno, ¿no? No se reduce. Otro caso. Si la longitud eh, es menor que dos veces el espesor, es decir, el caso contrario de este, pero la longitud es mayor que 1,5 W, es decir, menor que este, pero mayor que 1,5 W. Eh, menor que 2 veces W, pero mayor que 1,5. Se usa un valor de retraso por cortante de 0,87. ¿Sí? Y el otro caso es que si L es menor que 1,5 W, pero mayor que W, entonces se usa un valor de retraso por constante de 0,35. Como estaba comentando, esto es muy bueno conocerlo, porque cuando hagamos el diseño de las conexiones, ya ustedes ya entienden ya. No me voy a detener a explicar eso porque ya ustedes ya saben de dónde salen las cosas, pues, ¿sí? Y el porqué de las cosas. Ahora, supongamos que vamos a soldar eh, un tubo, un HCS redonda, con una placa de empalme concéntrica individual. ¿Por qué se utilizan estas placas de empalme? ¿Quién me puede decir? Labrando que Brando tiene más experiencia. ¿Por qué utilizamos esta placa de empalme? Para, ¿cómo es que se llama? Para una riestra. Puede ser, ¿sí? Puede ser para conectar.
un miembro a tensión, supongamos que nosotros tengamos un por aquí la visita. Nada más un random comenta, no hay más nadie por acá activo. Vamos a preguntarle a Nilton. Nilton, ¿en qué caso se utiliza esta placa a tensión en un perfil tubular redondo? Una placa de empalme. Ahora sí, ya de aquí en adelante sí vamos a ver las clases como es. Me disculpen las clases anteriores, pero esta vez sí vamos a ir con todas. No, Nilton, no te llega. Marlon. Tal vez para unir elementos, como unir otro tubo o como unir, no sé, como conectar, Sí, tal vez conectar dos secciones de tubos. sí, pudiese ser. Conectando sesiones de tubo, sí. Edgar, ¿en qué caso utilizamos esa placa? Y aquí, cuando entremos a esta, Yo creería, dije, que para conectar con un elemento horizontal, en dos sentidos, un vertical con un horizontal. sí, pueden haber infinidades de casos comunes, hay infinidades de casos. El hecho es que en que se les presente esta situación, y ustedes saben que pueden ir a, a la norma y buscar cómo, cuál es el U, es decir, el caso importante que va a afectar. Aquí estamos hablando de soldaduras, ¿no? Estamos empezando a hablar de soldaduras, que va a haber un momento en que vamos a hablar, ¿no?, muchísimo de soldaduras. Eh, Creo que estamos como que empezando a hablar de ese tema. Fíjense que puede ser fácilmente, esto puede ser una situación fácilmente en que estemos nosotros, pudiese ser diseñando un miembro a tensión, así, ¿no? Con un perfil tubular. Y ese miembro a tensión, que no me gustaría hacerlo así, se rompe y tiene una placa. Vamos a dibujar un poquito más en el zoom. Así. Y aquí se le coloca una placa, un perfil tubular donde de X, ¿sí? X. Entonces, este perfil se colocó de lado a lado, ¿no? Como así como estamos viendo acá. Este perfil se colocó de lado a lado. Y acá podemos nosotros colocarle otra placa fácilmente, o dos placas también pueden ser, ¿no? Dependiendo de cómo nos den los resultados. Y colocar otro perfil tubular. O sea, aquí tenemos una tensión P, aquí tenemos otra tensión P. En este caso, pues vamos a decir que llega hasta aquí, ¿sí? ¿Con qué lo vamos a conectar? Bueno, el cliente no quiere pernos, porque a veces el cliente dice, yo no quiero pernos, yo quiero trabajar con soldaduras. Ah, pues hay que trabajar con soldaduras, hay que conocer soldaduras, ¿sí? Entonces, bueno, conectamos de acá a acá, aquí vamos a tener una soldadura, aquí vamos a tener otra soldadura, aquí vamos a tener otra, posiblemente acá otra si ustedes desean o no, pero todas esas soldaduras se van a afectar o aplican en la dimensión de L, ¿no? Sí, sí, se te entendió. Entonces, bueno, tenemos L, vamos a revisar acá. Tenemos D, en este caso vamos a tener los valores de L, que va a ser la longitud de la soldadura, como se vaya a afectar. Y tenemos D, que es el diámetro. Entonces, U se va a ver directamente afectado por el diámetro de ese perfil y obviamente por la longitud. Si la longitud de la soldadura o de la conexión es mayor que 1.3 veces el diámetro, es decir, que la longitud de la soldadura es grande,
el valor de reemplazo por cortante es igual a 1. Ahora, si L es menor o igual que D, más pequeño que D, eh, pero menor que 1,3, perdón, si L es mayor que D, mayor o igual que D, la longitud de la soldadura es mayor que D, pero menor que 1,3 D, el reemplazo por cortante se puede ver, bueno, aquí no se ve muy bien, se puede calcular como ya lo hemos visto en las ocasiones anteriores. Esta ecuación que está acá, que no se ve muy bien, es esta que está acá, ¿sí? U x menos x entre L. Entonces, ya ahí no es como acá, que es 0,87, es decir, no, aquí hay que calcularlo, ¿no? Entonces, en esta situación es 1, y en esta situación calcúlelo como ya lo venimos calculando en las veces anteriores, ¿sí? Pero aquí sabemos quién es L, que es la longitud de la soldadura, pero ahora hay una gran incógnita, ¿de dónde saco yo X raya? Que es el X con la rayita arriba. Bueno, X raya es igual a D, que es el diámetro, sobre pi. Y así pues se puede calcular la neta efectiva. ¿Sí? Este tema de perfiles tubulares, créame que existe de conexiones o de uniones, de perfiles tubulares, la información es bastante escasa, muy escasa. Yo por ahí les voy a pasar bastante documentación, o ya se la pudiese ir pasando también de estructuras tubulares, ¿sí? Para que vayan revisando en su tiempo libre. Ok, tenemos otro caso de rectángulo. Déjame limpiar la pantalla. Otro caso de HSS, pero ya no son circulares, son rectangulares. Entonces, fíjense que están en todos casos, ¿no? Que se pueden conectar también. Ya yo le di el ejemplo, ¿no? Y aquí ya se puede imaginar que, bueno, ya no lo quiero conectar así. A mí no me gustaría hacerlo así. Yo normalmente lo que hago en este tipo de conexiones es, para que lo tengan en cuenta. Este es el perfil, le coloco una tapa y acá le coloco, ya sea así o sea cuadrada, rectangular, como sea, y aquí le hago la otra conexión. Me gusta más este tipo de conexión. Y aquí sí viene el otro. O sea, no me gustaría mucho desde el punto de vista constructivo, no me gusta mucho desde el punto de vista constructivo romperlo así y pasarlo así. A menos que a veces se coloca también, son varias situaciones, cada caso es distinto. A veces se coloca porque este tipo de perfiles son muy susceptibles al pandeo local, exactamente en la conexión. Entonces, nos falla por pandeo local, algo así, que las paredes del tubo tienden a fallar de esta forma. Entonces, uno le coloca, o nos vamos por la opción de colocarle una placa interna para rigidizar las paredes. Es un poquito trabajoso, sí, un poquito complicado también. Pero solucionamos el problema de pandeo local en la conexión. Ahí sí amerita, lo estoy viendo desde un corte, amerita colocarle el tipo de placa, ¿no? Y ahora, bueno, ustedes ya saben que tienen que evaluar ese valor de retraso importante que se ha afectado, ya saben, por todos esos temas que hemos estado conversando. Esto para el área neta efectiva. Aquí se complica un poquito más la cosa, ¿no? Para calcular el qué, el retraso por cortante, que todo parte del valor de X. Aquí en casos rectangulares, con una placa de empalme concéntrica, en este caso, bueno, tenemos que decir, bueno, si L es mayor que H, es decir, que esto, U se calcula como ya lo hemos venido conociendo. U es igual a 1 menos X raya sobre L. El tema es cómo se calcula X raya. X raya se calcula con este pasoncita, que no es tan difícil, pero para algunos puede ser nuevo. B al cuadrado más 2 veces B por H. ¿Quién es B? B es el lado más corto, H el lado más largo, o puede ser, en este caso, rectangular. Más 2 veces H sobre 4 veces B por H. Tenemos el valor de X raya. Luego se afecta acá y luego se calcula el RNT efectivo.
Eso con una placa. Con dos placas en palmes laterales, en que, o sea, se coloca así para poderla conectar. L, cuando L es mayor que H, ya vimos que también pues, L es la longitud de la conexión, el retraso proporcional se calcula de esta forma. Y ya aquí, en esta situación, para calcular X raya, pues se calcula así. B al cuadrado sobre 4 veces B por H. Déjeme tomar un poquito de agua porque esto sí que son los casos más comunes, ¿sí? De perfiles H, I, W. Ya seguimos. Ok, pensé que no me iba a alcanzar para dar toda la clase hoy. Esos temas son, si se explica como él, pues lleva su tiempo. Ok, fíjense, vamos a conectar perfiles W, M, S, HP y o T's cortadas de estos perfiles. Si U se calcula según el caso 2, que está acá, según el caso 2, eh, se permite usar un valor mayor. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Se calcula de las dos formas. Se calcula acá y luego se calcula también esta condición, ¿sí? Entonces se puede calcular un valor mayor al que te dando acá. Es decir, te está conectando un perfil W o un perfil I o H, el que sea, ¿no? Primero calcula acá, ¿sí? Y luego hace la comparación. Ahí están estas situaciones, estas dos situaciones. Con el pantín conectado con tres o más sujetadores por línea con la dirección de carga. Eh, Tenemos estas dos condiciones donde el retraso por cortante es 0,9 y el retraso por cortante es 0,85. ¿Cuándo es 0,9? Cuando B sub F, es decir, que aquí no me está mostrando la imagen, vamos a ver por acá. Cuando B sub F, estamos hablando de estas partes del perfil, para lo que aún no lo hemos visto. Tenemos este perfil, venimos así y así. Tenemos un perfil más o menos así, ¿no? Tenemos el valor de D, que viene a ser este, el valor de D, que es el peralte, y tenemos este valor que es B sub F. B sub F. ¿Dónde B sub F es el ancho del patín? ¿Sí? Si tenemos el patín conectado con tres o más sujetadores por línea, es decir, que te va a estar aquí un sujetador, aquí otro y aquí otro. Y si lo vemos en una planta, estaríamos hablando de que está así. Y van a ser uno, 2, 3 y uno, 2, 3. Esta es la condición, ¿no? Entonces, si el patín, pues B sub F, es mayor o igual que 2 tercios de el valor del trazo por cortante es 0,9. Y si el patín o el B sub F es menor que 2 tercios de el valor del trazo por cortante es 0,85. Y con eso se calcula el área neta efectiva para esa condición, esté conectado por los patines. Con el alma, este es otro caso. Con el alma conectada con cuatro sujetadores, bueno, y ahí no estaría así, sino que estaría, vamos a borrarlo acá para no confundirnos. Sería perdón. Bueno, sería
Ya estaría conectada aquí. Yo voy a cambiar el color. Aquí puede ser así, ¿no? Y si lo vemos en una vista lateral, van a estar ahora las perforaciones aquí, ¿sí? Entonces, con el arma conectada con cuatro o más sujetadores por línea, fíjense que son cuatro. El valor de retraso por voltante es 0,70. Y la última condición, donde son ángulos individuales y doble, si U se calcula según el caso 2, que es el caso que mayormente gobierna, que es este caso que está aquí. Cuando calculamos el retraso por voltante con eso, eh, se compara con esta condición también. Ojo, yo sé que diste lo mejor, hay muchas dudas. Estas dudas se aclaran cuando hagamos los ejercicios. Con cuatro más sujetadores por línea de dirección de la carga tenemos, ojo que esté con ángulos, U 0,80 y con tres sujetadores por línea de carga tenemos 0,60. Estas son las tablitas que ustedes comúnmente van a encontrar en sus normas locales para calcular las áreas netas efectivas y calcular los retrasos por cortante, que son los valores de U. ¿Dónde saqué esta tabla? Porque puede ser que el ingeniero aquí no sé dónde la sacaría inventando. Bueno, la tabla está en la especificación de ISC D31, la página 16128 de junio del 2010. Estos derechos están reservados a la ISC, que a América de eso. Pues esto está reproducido con utilización. ¿Estamos claros hasta acá? Bueno, no creo que estemos tan claros, pero se pudo entender algo hasta ahora. Lo que es el valor de retraso por constante. Ya sabemos que hay valor de retraso por constante y estamos viendo que no es igual para todos los casos, dependiendo del perfil, del tipo de conexión, entonces puede variar la forma o el valor de retraso por constante, ¿sí? Eso se entendió, ese día que le quiero transmitir, ¿se entendió? ¿O se quedaron dormidos? Sí, 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 señor, sí. Ok, ¿quién más por aquí? Marco Antonio, ¿estamos claros? Ok, vamos a continuar entonces con la clase. Estamos con los miembros pernados. Vamos a ver por acá qué me dijeron. Ok, sí. Vamos con los miembros pernados. Estamos todavía con los miembros pernados. Para calcular U, eh, para una sección W conectada solo por sus patines, como este que está acá, supondremos que la sección está dividida en dos ejes estructurales. Es decir, normalmente nosotros lo que hacemos es decir que esa sección W es una T, ¿sí? Y la calculamos como si es simétrica. Si es simétrica, la calculamos de un solo lado. Si es asimétrica, hay que calcularla de los dos lados. Ok, son dos T. Una T aquí y una T aquí en mitad del patín. Se queda una T así, pero no es un valor, no es una T. Ojo que no es una T, es un perfil W. Entonces el valor de X, raya usado, será la distancia desde el borde exterior del patín al centro de gravedad de la T estructural, como se muestra en estas dos figuras, ¿no? Ya comenzamos a ver cositas que a lo mejor para algunos sean nuevos, para otros no, como el valor de X raya pudiese ser igual eh, a Y raya en las tablas de T estructurales, que no se lo van a encontrar así. Es decir, si podemos buscar ese valor, no estamos dividiendo en una T, ¿no? Para nosotros facilitar eso, pueden ser que en algunas tablas de T no se consiga como X raya, sino que se consiga como Y raya, ¿no? La especificación de SC permite que el proyectista use valores mayores de U que lo que se obtienen en la ecuación si tales valores pueden justificarse por pruebas u otro ideal experimental. Ok. Conclusión. ¿Usted considera que bueno, ese valor de U yo lo veo muy conservador, vamos, o ese valor de retraso por cortante yo lo veo muy conservador, vamos a aumentarlo? Me dio 0,85, un ejemplo, vamos a llevarlo a 0,90. No estamos disminuyendo mucho. Usted no puede hacer eso. Aquí dice, sí lo puede hacer, sí lo puede hacer, pero los valores
tienen que justificarse por pruebas u otros criterios racionales. Es decir, prácticamente nos están diciendo, no haga eso, ingeniero, porque hacer pruebas y eso, déjame que eso es costoso. No es tan fácil así como parece. Aprovechamos cuando colegas están haciendo maestría, que bueno, quieren demostrar algo y hacen su tesis. Ahí sí ellos comienzan a, a- a experimentar. Y esos resultados, pues nosotros podemos soportar eso. O si no, usted deberá hacer pruebas a toda la conexión y créanme que eso no es tan así. No, en el rubro metálica no es que vamos a hacer lo que nosotros queramos, a menos que sea demuestre. Que la idea me dio así, vea, si la idea le dio de una forma y un revisor le dice a usted que debe demostrarlo por pruebas, o sea, lo que diga la idea no es válido desde el punto de vista legal. ¿Sí? Dependiendo también de ciertos casos, que poco a poco me voy hablando sobre eso. Es como las conexiones precalificadas, y eso lo veremos después. Ya creo que por aquí ya no me va a alcanzar tiempo, ya porque ya esto, por el tema de internet, no logré terminar la clase como quería darla hoy. La sección de miembros pernados. La sección de 3 del comentario de la ESC proporciona los valores de X raya sugerido para usarse en la ecuación para U. Para varias situaciones no consideradas, en específico, ok. Se incluyen valores W y C pernada solo a través de sus almas. Fíjense cómo está acá, ¿no? Eh, También se consideran ángulos individuales con dos líneas de pernos tres bolillos. Ya sabemos que los pernos tres bolillos son triangulados. La canal de la figura A está conectada en dos líneas de pernos a través de sus almas. La parte I del ángulo de este canal, eh, arriba del centro del tornillo superior, muestra la parte marcada. Entonces, bueno, en esta situación, fíjense que está acá, que pueden ser casos donde se pueden utilizar. Hay países donde utilizan esto mucho como correas de, de cubiertas, estos canales. Yo no lo utilizo mucho como correa de cubierta. Como hay países que lo utilizan para otro fin. Por ejemplo, en Colombia se utiliza mucho para escaleras, la guardería de escaleras. Puede ser que la conecte de esta forma. Entonces, bueno, vemos que el valor de X raya en este caso va desde el borde hasta acá, que es el centro de gravedad. Y fíjese que se ve afectada por la parte superior, ¿sí? Lo vamos a ir viendo también. Esta parte de la canal no está conectada, esta que está acá. Para fines de retraso de cortante se puede determinar la distancia horizontal, que es esta que está acá, de la cara exterior del alma al centroide del canal, que es esto que está acá. Básicamente que el valor de X raya es un valor que va relacionado desde una parte extrema del perfil hasta el centro de gravedad o el centroide del miembro, ¿no? Bueno, ya está aquí, mis estimados ingenieros, como les he dicho a un principio, pues hoy logré solucionar el tema en internet. No logré, porque luego de aquí viene el tema de miembros pernados, perdón, soldados. Solamente estamos hablando de miembros pernados. ¿Cómo se afecta el valor de X raya? Ahora viene miembro un soldado. Pues hasta acá me voy a llegar. Les aclaro, de ahora en adelante sí vamos a ver las clases muy juiciosas. No, si, por ejemplo, hay alguien por ahí que lo vi como un poco decepcionado, que no había leído eso la clase pasada. Luis Fernando, lo noté como un poco decepcionado. Si Luis Fernando, bueno, toma la decisión, no me gustaría que continúen con nosotros hasta el final. Eh, Se van a ver todas las clases correspondientes a este mes, antes de que abandone. Obviamente me gustaría el objetivo mío, fuera de la parte económica y todo eso, de que ustedes paguen o no, es que aprendan, y que aprendan de verdad, ingenieros. Lo que uno mayormente, lo que uno más o menos puede explicarle,
porque no tampoco no es que se la sepa todas, sino que en mi experiencia profesional hay muy mala práctica de las estructuras metálicas, ¿sí? Y mayormente con el uso de los software de ahora que creen que el software lo hace todo. Hay que tener muy buen criterio. Es muy mala práctica y muy malos diseños y muy malas construcciones de estructuras metálicas. Ese es mi enfoque, ¿no? Entonces, bien, ¿alguna duda con respecto? ¿Algo de comentar? A ver. Sí, es que por eso es que no me alcanzó, porque ahora vienen el número, vienen los ejemplos. Ahora sí vienen los ejemplos de esto que estamos viendo. Hay varios ejemplos por ahí que hacer. De tanto de miembros pernados como de miembros soldados. Ojo que no estamos hablando de conexión todavía. No vayan a creer que aquí ya con esto ya sabemos de conexiones. No, conexiones es un mundo totalmente distinto. Pero ya con esto pues vamos a ir como que entrando en calor en estos temas, porque tiene relación. A ver, estamos claros entonces. Entonces, bien, no tengo ningún problema que usted me diga, ingeniero, me pase una relación de horas, que a veces me hacen así en otro programa. Faltan tantas horas, no hay problema. Yo soy adicto, no hay ningún problema. Como le dije, no es mi objetivo ser pesetero con esta especialización. Mi objetivo es enseñar lo más que pueda enseñar. Bueno, si no hay nada que comentar, eh, nos veríamos el miércoles sin falta. Continuamos. Bueno, si estamos bien de salud y si Dios lo permite. Buenas noches. Ya le subiré las clases pendientes, todo lo que está pendiente, que ahora sí estoy bien. Buenas Listo, noches, ingeniero, gracias por muchas hacer. gracias. Lo dije, buenas noches.